Soy Eric Barone, escritor, investigador de la conciencia, autor espiritualista. Bien, mi historia empezó en Buenos Aires hace 3 décadas aproximadamente. Yo llegué justo en la época de Menem presidente. Los argentinos que me escuchan saben lo que significa. Y yo desarrollé toda una nueva tecnología llamada la terapia akáshica. Aquí en Argentina, yo hice de ella toda mi plataforma de desarrollo en Sudamérica. Atendí, no sé, 5.000 pacientes por año desde la bioenergía. Escribí unas centenas de libros, desde bioenergía revelada hasta libros de psicología de avanzada, etc. Llegamos a un momento verdaderamente diferente, donde yo me daba cuenta que nadie puede editar 100 libros de un autor. Ningún editorial en el mundo acepta de editar 100 libros de un autor a la vez, uno por año tal vez, pero no iba a esperar 100 años para este. Creé mi propia editorial, la editorial Kundalini, y esta editorial empezó a difundir miles y miles de libros en el mundo. Es lo que estamos haciendo en este momento, en realidad. ¿Qué es lo que difundimos como libro? Es muy interesante porque tenemos, por ejemplo, libros de psicología. En los libros de psicología yo recomiendo a los psicólogos de nunca leer si están contentos de su título, si piensan que no deben salir de lo que han aprendido en la facultad, mejor no lo leen, van a tener un derrame cerebral, porque descubren que la psicología no es un tema lingüístico, la psicología es un tema de bioenergía. Tenemos derecho de usar 65 millones de palabras para que una persona llegue a mover una energía personal. Francamente no, es demasiado tiempo perdido. Por ese motivo se inventó la programación neurolingüística, por este motivo hubo el análisis transaccional y multitud de otras técnicas que finalmente nos han distanciado de lo que es el psicoanálisis, por ejemplo. Mira que el psicoanálisis tiene 200 diferencias, 200 variantes que han aparecido después, mientras que la homeopatía tiene 2. No más, en un siglo. Es decir, que hay una razón, hay una disconformidad sobre lo que es la psicología clásica. Si te doy de elegir entre escuchar 65 millones de palabras para modificar una de tus energías, una de tus actitudes, o 7 minutos de una técnica, creo que toda persona sensata prefiere los 7 minutos. Entonces tienes que leer estos libros. Psicobioenergía, Revolución bioenergética de la conciencia, despertar de la conciencia akáshica. Estos libros te enseñan cuáles son los mecanismos subyacentes que existen adentro de vos y cómo hacer cirugía de estos mecanismos, no con el lenguaje, sino con las técnicas. Nació otra cosa, nació la autoayuda bioenergética. ¿Por qué la autoayuda bioenergética? Porque creo que todos, de un modo u otro, estamos completamente hartos de que nos digan en algunas palabras cómo ser más lindo, cómo ser más fuerte, cómo pensar, etc., pero sin decirnos la técnica exacta para poder hacerlo. Observa que los libros de autoayuda en el mundo son consejo general. Deberían hacer tal cosa. Mira fulano lo hizo y mira ahora fulano, lo lindo, lo rico, lo inteligente que es. Creo que nadie se lo cree en realidad. Si uno busca un libro que te hace creer que vas a adelgazar leyendo el libro, bueno, cómpralo si es lo que vos quieres, si vos no quieres adelgazar. Pero si por lo contrario tú quieres saber la verdad es controla tu alimento, empieza a moverte, haga deporte, y esta es la única verdad. Bien. Por la misma razón, hay cosas indelegables. No hay nadie que, contándote como fulano ha logrado desarrollar su inteligencia, vos vas a hacerlo por comparación. Es imposible, no tenemos tanto tiempo. Más bien nosotros en la autoayuda bioenergética lo que hacemos es enseñar a una persona técnicas concretas que le van a permitir mover sus energías para cambiar su psicología, cambiar su comportamiento y llegar verdaderamente a lo máximo de lo que puede dar. Por este se llama autoayuda, así no dependerás de nadie, bioenergética, porque vas a poder controlar tus propias energías, y con este tú puedes verdaderamente pretender tomar las riendas de tu vida. Esto es lo que hacemos
en todo este fenómeno. Aparte de esto, obviamente, en nuestra editorial hemos creado multitud de otras aplicaciones. Por ejemplo, la medicina akáshica. ¿Qué es la medicina akáshica? No voy a pretender ser médico, pero sé que muchos médicos ya la están utilizando. No podemos disociar el cuerpo de la mente y del espíritu. Hace un siglo que nos hablan de lo que es estos tres reinos, estos tres niveles de la persona. Todos nos están hablando de armonizar el cuerpo con la mente y el espíritu hace 2500 años que os lo dicen. El problema es cómo hacerlo, dónde están los puntos de comunicación entre estos tres niveles. En la terapia akáshica los hemos descubierto y gracias a la terapia akáshica logramos precisamente rearmonizar el cuerpo con la mente y con el espíritu otra vez mediante técnicas. No esperes en los libros que escribo, no esperes nunca encontrar una buena palabra, un buen consejo. Siempre vas a encontrar técnicas concretas, operativas, pero con un contexto teórico. Precisamente hemos definido en la terapia akáshica, reinventado la estructura energética del hombre. Somos tal vez los únicos que la pueden explicar de esta forma y gracias a precisamente hemos logrado crear millones de técnicas, no miles, millones de técnicas para poder permitir al hombre de vivir en armonía consigo mismo. Solamente yo te recomiendo algo. Si buscas un libro que te dice buenas palabras, cómprate la Biblia, esto va a estar servido, mira los autores de autoayuda común, pero si quieres de verdad trabajar sobre vos mismo, tienes que meterte en autoayuda bioenergética, porque solo en este contexto de decidir de trabajar sobre vos mismo, vas a lograr de hacerlo. Hay cosas intransferibles en la vida y trabajar tu propia energía es algo totalmente intransferible.